Esto es Inconformados. Bueno, bienvenidos. Aquí estamos, episodio número 6 de Inconformados. Vamos a hablar de un efecto que se llama Dunning-Kruger, que podríamos llamar el efecto sujétame la cerveza. Cuñadismo. Cuñadismo. ¿A qué quieres que te gane? Sí. Yo de esto sé mucho, te voy a comentar un tema. Todas estas cosas. Perdona, ni siquiera te he presentado. Agustín. Estoy acostumbrado. Que quería soltar mi rollo y me daba igual que estuvieras. Muy bien. No Agustín pasa nada. Hernández, Jacobo Martínez. Bueno, bienvenidos de nuevo. Sí, Agustín Hernández, Jacobo Martínez. Vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Qué tal tu semana? Sexto episodio, qué barbaridad. ¿Quién nos lo habría dicho, en realidad, cuando empezamos con esta aventura? Cuando me invitaste a este disparate. Muy bien, la verdad que la semana muy bien. Alucinando con la inteligencia artificial para variar. Implementando algunas funciones nuevas en un par de proyectos y trabajando a nivel SEO, que sabes que me gusta bastante bichear, en un par de páginas. Así que bien, a nivel familiar muy bien. Hemos tenido este día de descanso. Día del Trabajador. Que curiosamente Día del Trabajador. ¿Trabajaste un poquito? Sí, pero que no se trabaja. Día del Trabajador no se trabaja. Pero sí, yo trabajé un poquito, pero muy bien. La verdad que un puente largo siempre se agradece. Claro que sí. ¿Tú qué tal, Jacobo? Pues yo también contento porque el canal está funcionando. Dijimos en el primer episodio, en el episodio 0, realmente que nos daba un poco igual 0 seguidores que 100.000. Pero era mentira. Era un poco mentirijilla Sí, porque, sí, oye, está funcionando y Mm. el hecho de que estéis viéndonos y que nos estéis siguiendo por podcast y nos estéis comentando y haya un feedback y nos sentimos abrazados y al mismo tiempo nos da la sensación de que estamos hablando con más gente, aunque estemos nosotros dos solamente aquí, y nos gusta mucho esta sensación de que aportamos al mismo tiempo que aprendemos nosotros, ¿verdad? Que era el motivo del canal, el leitmotiv. Un saludo especial a todos aquellos que piensan que tengo la cabeza de un buen volumen. Sí, y eso que yo en postproducción intento reducirla un poco. Con el efecto jíbaro, ¿no? ¿Verdad que le echas...? Y comentábamos que sabes que el canal está empezando a funcionar cuando recibes mensajes muy dirigidos. Cariñosos. Sí. Torpedines. Sí, llamémoslo cariñosos. Sí. A nosotros nos gusta. Pero bien, podéis meteros con todos nuestros defectos. Lo hemos superado ya, así que nos importa un bledo. En fin. Bien, vamos con el tema. Efecto Dunning-Kruger. Personas con baja habilidad o conocimientos muy limitados en un área específica tienden a sentirse o a comportarse como si tuvieran altas habilidades o conocimientos en esa misma materia. Esto es un efecto de superioridad ilusorio. Y este efecto está comprendido dentro de lo que nosotros conocemos como sesgos cognitivos, es decir, una tendencia a pensar o a juzgar de forma errónea basándonos en creencias, prejuicios previos. Bien, ¿de dónde viene este nombre tan raro de Freddy Krueger? El fenómeno fue demostrado en una serie de experimentos realizados hace ya una temporadita por un tal Justin Kruger y David Dunning, perdona que no lo he pronunciado como a ti te gusta, Justin Kruger y David Dunning de la Universidad de Cornell de Estados Unidos y publicados en diciembre del 99, 24 añazos. Bien, que por aquel entonces estaba Internet ya como empezando a evolucionar en España, para que tengamos un contexto. Sí. Dunning y Kruger investigaron habilidades como la comprensión lectora, comprensión lectora que ha ido a peor. Hoy en día la comprensión lectora tiende a 0, y sobre todo en Internet, cuando alguien no ha leído todavía la primera parte de un titular y ya la está comentando, ¿no? O antes alguien ha entrado en uno de nuestros vídeos, ha leído el título y sin habernos escuchado ni habernos atendido, dice cositas que no están bien. Sí. Bien, analizaron la conducción de vehículos y juegos como el ajedrez, que algo de habilidad requiere, o el tenis, que bastante de habilidad requiere. Su hipótesis era que en una habilidad típica que los humanos poseen en mayor o menor grado, la ignorancia genera más frecuentemente confianza que el conocimiento. Al final, el estudio concluía que
los que son incompetentes en una materia o en una habilidad tienden a sobreestimarse a sí mismos, son incapaces de reconocer o admitir la habilidad de otros y son incapaces de reconocer su extrema insuficiencia. Solo al ser entrenados para aumentar su propio nivel de habilidad, pueden reconocer y aceptar su falta de habilidad previa. Es decir, el adquirir conocimientos les hace ser conscientes de la distancia que les separa con los pocos conocimientos que tenían. Sin embargo, esto es un punto del que vamos a hablar bastante en el episodio de hoy, la confianza en sí mismos de los incompetentes es muy elevada. Ejemplo clásico, los políticos que administran carteras fuera de su competencia. Y no vamos a poner ejemplos porque son infinitos, ¿no? Miles. O sea, al revés, tendríamos que decir aquellos políticos que están adscritos a una competencia que realmente les compete, Sí. valga la redundancia. Una frase, refranero español, siempre implacable, la ignorancia es atrevida. Síntomas, el síntoma de alguien con un Dunning-Kruger del tamaño de un elefante. Opinar de todo sin saber de nada, cuñado, cerveza en mano. Nochebuena. Atreverse a hacer cualquier cosa, por alocada que parezca, e intervenir en cualquier situación, ya sea peligrosa o a nivel conversacional, etc. En el otro extremo, ¿vale? Al otro lado, en el equipo contrario, tenemos a los competentes, aquellos que tienen un conocimiento real, que han adquirido habilidades. Esas mismas personas, curiosamente, tienden a subestimar notablemente, quiero decir, su competencia. La confianza en sí mismos de los competentes es reducida. Les sucede que conocen la vastitud de la materia o las áreas que todavía no dominan de esa materia y consideran que, como su dominio no es completo, deben actuar o expresarse con cautela al respecto. Se propuso estas dos tesis de que las habilidades metacognitivas relevantes, metacognitivas nos referimos a ser conscientes de lo que uno sabe realmente. Cinturón negro, ¿eh? Cinturón negro de Sí, autoconocimiento. pero bueno, asumimos que el seguidor de Inconformados sabía perfectamente lo que son habilidades metacognitivas, pero siempre puede haber un despistado. Estas habilidades se adquieren a medida que aumenta el nivel de habilidad. Esta era la tesis inicial de Dunning-Kruger. Pero dado que las personas con habilidades muy bajas se amontonan en esos niveles bajos de habilidad, también tienen más complicado, más difícil evaluar o reconocer que sus habilidades o sus conocimientos son limitados, porque están muy igualados al Con sus resto. pares, efectivamente. Claro, si nosotros somos 5 amigos que no sabemos ni siquiera física básica y nos ponemos a hablar, se me acaba de ocurrir este ejemplo, no estaba en las hojas. La típica conversación de física básica. Sí, la o que se suele dar en todos los grupos. Sí, teoría de cuerdas. Muy perfecto. Sí. Charla de ascensor. ¿Qué Sí. tal? ¿Qué opinas de la...? ¿Qué tal? ¿Cuántos niveles de dimensión tal? Pues ¿Cómo eso. va el agujero negro? Bien, eso es conversación de ascensor que puede llevar a denuncias, puede llevar por acoso, pero bien. Bien, todo esto se resume... Ha salido un momento un poco complicado. Los competentes se basan en el clásico solo sé que no sé nada. Bien, y esto más sabio que esto no había nada. Eso es un nivel de metacognición 100. O sea, si nosotros estamos en el 10 o en el 3, pues esto es 100. Derivaciones y consecuencias negativas de Dunning-Kruger. Las que hacen que las personas afectadas tomen decisiones que conducen a consecuencias muy malas para ellas o para otras personas. Especialmente relevante las decisiones a largo plazo o irreversibles, ¿vale? Bien, o sea, si estamos hablando de física cuántica en un bar, 4 amigos, y no sabemos ni cuál es la fórmula de la velocidad, no importa nada, porque simplemente cuando lleguemos a casa nuestras vidas seguirán siendo iguales. Pero si evidentemente tenemos a una persona que no tiene conocimientos en medicina operando, pues probablemente pueda producir catástrofes. Médicos, pilotos, soldados, operadores de maquinaria pesada o peligrosa, una sobreestimación puede resultar en muertes, en heridos
o en catástrofes muy graves, ¿no? A pérdidas económicas, etc. Al final, hay una parte de derivaciones positivas sobre Dunning-Kruger. Y es que la ignorancia a veces es felicidad, a veces no, casi siempre. En positivo es que te pones a trabajar a favor de ello, te pones a estudiar a favor de ello o que te pones a practicar a un nivel mucho más elevado de lo que inicialmente hubieses aproximado si no hubieses tenido ese nivel de confianza. Y ya por último, esto a mí me parece casi que el punto más importante. Te aleja de las maldiciones impuestas por otras personas. Como en teoría alguien percibe que tú no tienes esas habilidades, el clásico nunca llegarás a, con ese nivel de matemáticas es imposible que, con ese cuerpo jamás podrías tal, eso te lo anula, porque si tú tienes un efecto Dunning-Kruger nivel top, pues te la suda lo que digan otros que no puedes hacer. Lo vas a hacer porque tú eres top y a tomar por culo. Madre mía, en realidad poco que decir, aparte de reiterar en realidad pues la mayoría de puntos que has dicho. El efecto Dunning-Kruger, que suena muy científico, y lo es, no deja de ser el cuñadismo español, ¿no? Tú no tienes ni idea. Que Suena también... mejor que si fuera el efecto Martínez Hernández, ¿no? Sí, mucho. A ver, Dunning-Kruger siempre suena como mucho más exótico, ¿no? Más sofisticado, diría yo. Pero, a ver, en realidad, si lo piensas, es un efecto que le pasa a todo el mundo, a nosotros también, a mí desde luego me pasa y le pasa yo creo que a todo ser humano. Has dicho una cosa que para mí es clave, que es que se suele dar con tus pares, ¿no? Con los que se relacionan contigo y a su vez lo sufres tú cuando te relacionas con ellos. Es muy fácil de poner un ejemplo con el tenis, por ejemplo, o con el fútbol o con lo que sea. Si todos partimos de una base, ¿vale? Todos los que se relacionan contigo, ponte, se parten de una base y tú en ese momento te pones a aprender a jugar a tenis, en el momento en el que te saque, o sea, que te sale el saque, por ejemplo, o que has aprendido un golpe, automáticamente ya tu cabeza te está situando de forma un poco errónea, ¿no? Pero por encima de esos pares tuyos y tú ya estás Consideras que juegas muy bien. sobrevalorando efectivamente todas tus habilidades. Ya crees que podrías ganar a Nadal, pero no es así en realidad. No sabes hacer nada hasta que evidentemente la práctica deliberada de muchas horas es la que te devuelve a la realidad y te dice no tienes ni idea y además te queda tanto por aprender y jamás vas a poder ganar a Nadal. Eso solo lo puedes hacer cuando tienes una serie de conocimientos, en este caso habilidades, con la práctica deliberada. Conocemos muchos casos, muchos ejemplos de efectos devastadores que ha tenido Dunning-Kruger en la sociedad con respecto a una personalidad, un político o un economista o un médico o un científico, entrecomillado, presunto científico, hablando de forma categórica, ¿no? Como hablábamos el otro día, con contundencia, de determinados temas que seguramente no domina tanto como cree y haciendo de una declaración aparentemente inocente un ejército de acólitos, ¿no? O de adeptos a esa idea. El ejemplo así más rápido que me puede venir a la cabeza y que puede ser un poco conflictivo es el de Trump diciendo que nos teníamos que inyectar desinfectante, ¿no? No hables de temas que no sabes. Él está en una posición tan superior que se permite dar ese tipo de consejos en una rueda, en una conferencia. O sea, claro, no, yo creo que ni él es capaz de pensar o de imaginar los efectos que puede tener eso. 10 segundos después está la agencia de Washington mandando un comunicado diciendo que por favor que la gente no se coma pastillas de detergente o no, claro, porque no medimos, ¿no? En una época de tanto impacto visual. Has puesto un ejemplo muy bueno, esa fue brutal. Y fíjate que cuando yo estaba estudiando un poco el tema, buscaba ejemplos, luego tengo yo aquí unos para aportar que son bastante notorios, pero ese no me vino a la cabeza. Sí, a mí fue el primero que me vino, porque, a ver, es como, ostras, es tan evidente que es por eso,
precisamente, a ver, Trump es una personalidad que evidentemente está fuera de la liga, ¿no? Está en otras ligas. Él se siente tan absolutamente superior en un montón de temas que pues se permite el lujo de, bueno, solo hay que ver la videografía y Su nivel de persuasión es un 100. eso sí, ahí es el mejor, desde luego, o de los mejores. Pero bueno, ejemplos como ese hay muchos. Yo estuve, cuando me comentaste que íbamos a hablar sobre este tema, hace 10 horas, Exagerado. no, simplemente fui a ver qué tipo de estudios habían hecho, tanto Dunning como Kruger, y hubo uno que me llamó mucho la atención, bueno, hubo dos. Uno de ellos, que fue uno de los primeros que estudiaron, fue de un par de... Lo tengo aquí apuntado, lo voy a mirar porque quiero dar el nombre de los personajes, ¿no? Muy bien. Es que parece sacado de una película, parece sacado de Dos tontos muy tontos, ¿vale? Bueno, hubo en el 6 de enero de 1995, Dunning y Kruger, recordemos que sacaron el estudio en el 99. Pues el 6 de enero del 95, dos tipos llamados MacArthur Wheeler y Clifton Earl Johnson, ¿lo he dicho bien? Sí, sí. ¿Te gusta? Muy Bien. Entraron armados con un par de semiautomáticas en dos sucursales bancarias de Pittsburgh, a cara descubierta. Ya sé cuál es. Sin careta, ni media, ni una máscara del presidente, ni nada. A cara descubierta. Fueron allí, entraron al cajero, queremos todo el dinero del banco. Una sucursal y un rato después otra sucursal. Salieron del banco y se fueron. Obviamente, pocos días después fueron detenidos y el propio Wheeler se mostró muy sorprendido de que pudieran haberle reconocido cuando tenía un plan infalible que se lo había contado su esbirro Johnson. En palabras de Wheeler, Johnson le había comentado que frotándose la cara con limón anulabas el efecto óptico de las cámaras, de las videocámaras de los bancos o de las cámaras fotográficas. Y él... O sea que se lo a había efectos creído. prácticos se sentían invisibles. Sí, se sentían como si llevaran la capa de Harry Potter. Entraron allí, robaron, los detuvieron y fueron condenados pues a 20, los que fueran años de Que prisión. igual, espero que le hubiesen añadido unos años más por tontos. Sí, no. Tú, imagínate la O sea, escena. como agravante, no como Claro, atenuante. yo me los imagino hasta saludando a la cámara, en plan de, no me veis. Sí, Un plan te vemos, perfecto, ¿no? Idiota. Y además te vamos a detener. Los propios Dunning y Kruger investigaron este caso de forma personal y fue uno de los que basó en los inicios de su estudio. Hablaron con Wheeler y dijeron, ¿cómo puede estar? Porque él estaba absolutamente convencido. De hecho, había hecho pruebas en su casa con una Polaroid. Imagínate haciéndose un selfie con la cara frotada de limón. Ahora lo entiendo porque generalmente la Polaroid no aparecía nada en la foto más que un borrón. Sí, claro. Entonces, no, pues seguramente la Polaroid estaba algún defecto, la película o lo que fuese, y él dijo, no, perfecto, no se ve, no se me ve. Vamos a robar, vamos, que esto va a dar gusto y esto va a ser solo los primeros dos bancos de muchos. De muchos. Sí. O sea, robaron el banco como el que pide un Big Mac, ¿no? Sí, normal. O sea, entraron allí y dijeron, deme todo el dinero y póngalo en esta bolsa, que a mí nadie me ve. Y así. Es muy buen ejemplo ese también. Me has puesto dos difíciles de superar, la verdad. Sí, la verdad que esos son ejemplos que son famosos porque son los que se basa una pequeña parte del estudio, porque efectivamente esto no fue un estudio, fue un estudio de varios años y fue un estudio con muchos ejemplos y fue un estudio psicológico. Basado claro, en un muchos experimentos, ¿no? Entonces, pero se dieron cuenta de eso, de que precisamente cuando en la parte más baja, ¿no?, del aprendizaje llega un momento en el que tú te autoconvences también para evitar confirmar tus propios sesgos. Básicamente la curva de la gráfica que propone Dunning-Kruger es que cuando tu conocimiento está cercano al 0, tu confianza puede estar muy cerca del 100. Sí, ¿no? sí, así es. Sí, esto sale también en Hábitos Atómicos, me parece, ¿no? Con la meseta del potencial latente. Está relacionado, aunque no es exactamente lo mismo, pero sí que un poco cómo tú vas atravesando con la práctica deliberada, con tus propios hábitos. Hay un punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio y cuando llegas a la parte en la que se te puede considerar Jacobo Martínez.
¿Esa cuál es? de una materia. Es Auténtico Einstein. gurú total. No quiero indagar más por ahí porque seguramente acabaré trasquilado. Bien. El ejemplo claro de Dunning-Kruger de confundir ser el usuario de algo o estar acostumbrado a utilizar algo Ujú. con ser un experto. Sí. Bien. Soy experto en cine. Almodóvar es amigo mío. Trolacas. La realidad, la traducción de esa frase, soy experto en cine, en el 99% de los casos, a no ser que formes parte de la industria cinematográfica, supone que ves muchas películas o has visto muchas películas, te gusta el cine, tienes un bagaje cultural respecto al cine o las series y punto. Puedes saber de algunos temas, un poquito más, un poquito menos, pero ya está. Eso es tu nivel de ser experto en cine. En realidad, un experto en cine real conoce la historia del cine desde el principio, conoce prácticamente todas las obras relevantes del cine, incluidas las que son en blanco y negro y que mucha gente considera que no existen. Es experto en fotografía o puede ser en guionización o en camarografía, en storyboarding, planos, arte visual, técnicas de cámaras, micrófonos, iluminación, sonido, en oficios asociados, carpintería, mecánica, electricidad, vestimenta, legal, rodaje, planificación, iluminación, sonido, localización, staging, maquillaje, doblaje, rodaje, casting, bla, 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 micro machines. Al final, eso es un chiste de los 80, de los 90. Al final, te das cuenta de que ni siquiera una persona experta en cine, ni siquiera un director como Quentin Tarantino, que ha visto más cine que nadie en el planeta Tierra, Probablemente. o ni siquiera Christopher Nolan, podría decir que es un experto total y absoluto en el cine, porque él mismo delega funciones en todos estos ámbitos, en todas estas funciones que hemos descrito. Entonces, ¿cómo alguien que solamente ve cine puede decir que es experto en cine? ¿Me explico? Perfectamente. Al final, confundimos el producto con el conocimiento sobre su uso. Confundimos el uso con la pericia. Saber usar tu smartphone no te convierte en experto en electrónica. Tu smartphone tiene miles de partes, aunque tú no lo sepas. Hay una parte de software, hay una parte de hardware, hay una parte física, hay una parte de fabricación, hay una batería, infinito. No me voy a poner cada uno de los temas en detalle, pero es infinito. El usar un ordenador con eficiencia no te convierte en experto en informática, ni te da el título de la carrera de informático. Usar un coche no te convierte en Fernando Alonso ni en mecánico, pienso yo. Al final, esto nos pasa a todos porque tendemos a buscar un común denominador de lo que se considera como conocimiento elevado que es el conocimiento suficiente para usar algo. Muy bien. Pero eso no te convierte en experto, ni te hace hablar con juicio y con suficiente entidad de algo como para apostarte como experto, ¿no? Sí, a ver, es un poco sería traer más ejemplos. España está llena de entrenadores de fútbol, de equipos de Fórmula 1, todos desde el sofá. De pilotos de Fórmula 1. Vemos un partido a la semana, pero ya sabemos más que el entrenador, ¿no? Y nosotros lo haríamos mejor en nuestra cabeza, a los que les guste el fútbol o a los que les guste la Fórmula 1. Creo que está relacionado de verdad con esa ligera o leve superioridad que nos atribuimos en el momento en el que ya pensamos que sabemos un poco más que los que comparten mesa con nosotros. Cuando subimos el primer escalón, ¿no? Sí, es cuando ya nos vemos por encima del resto. Efectivamente. Y solo estamos un escalón por encima. Sí. O sea, estamos unos centímetros por encima de... O igual estamos equivocados también. O igual estamos al mismo nivel o por debajo. Claro, es que en realidad el efecto de Dunning-Kruger, lo negativo que tiene es que podemos pensar que estamos por encima, pero en realidad estamos por debajo porque nuestros argumentos son equivocados. Que es un poco, pues por ejemplo, el ejemplo de los dos maleantes estos con el limón, ¿no? Uno le dice al otro que con el limón, no, a ver, entonces estás más bajo, porque tú estás loco. Pero, claro, como esos hay muchos, y yo creo que volvemos un poco a la raíz del ser humano de ese estatus, ¿no? Esa percepción que tienen los demás de nosotros que automáticamente y de forma absolutamente inconsciente tratamos de defender. Podría decir que pecamos de Dunning-Kruger con cierta facilidad.
por lo incómodo de reconocer que no se sabe sobre un determinado tema. Es una de las cosas que hablamos el otro día De en las brillar, ¿no? Que decías conversaciones. tú. Claro, al final es difícil. La humildad es un rasgo que no abunda. Entonces es difícil ceder. Y en conversaciones un poquito más airadas, el tú no tienes ni idea es muy habitual. Por estar acostumbrados a destacar sobre el resto, determinadas personas, y no querer perder ese estatus a una costa de un posible escarnio público posterior. Porque es muy fácil que si uno en una conversación hace una determinada afirmación y luego viene otro y le dice, oye, pues yo estuve leyendo sobre lo que dijiste y en realidad, pues lo siento, pero no tienes ni idea. Eso él no lo está pensando. En el corto plazo lo que está defendiendo es su propia perspectiva frente al resto, ¿no? Luego, por un simple sesgo de confirmación, esta es muy evidente porque mucha gente lo que quiere es, pongamos un ejemplo, si te quieres comprar un coche eléctrico y quieres desactivar todas las objeciones que tienes en la cabeza, tú mismo puedes hacer determinadas conjeturas o afirmaciones en esa pequeña base que no tienes ni idea para confirmar y reafirmar desactivando esas objeciones que Y tienes, todo ¿no? lo que ves son pros Claro, y desactivas todos los cámara contras. de eco total para ti, Y viceversa. Claro, es decir, sí, si sí. para ti resulta una amenaza el coche eléctrico, No, por supuesto, al revés igual. O sea, claro. claro, si tú no te quieres comprar el coche eléctrico porque eres un hater o lo que sea, O no, porque son prohibitivamente caros, o que lo porque son. que lo son, no te Piensas, lo vas a decir, es que soy un hater o es que es muy caro. claro, la fábula de la zorra y las uvas, ¿no? Efectivamente. Entonces, claro, pues eso, confianza les permite confirmar sus creencias preexistentes y descartar o minimizar la información que las contradice, ¿no? Luego, otra, que la has dicho tú antes y que para mí es cinturón negro, es muy difícil, esta es muy difícil, que es por la falta de habilidades metacognitivas que les permitan comprender, analizar y controlar sus propios procesos de pensamiento. Nadie se para, muy pocas personas se paran a pensar y a reflexionar sobre lo que van a decir o su propio conocimiento sobre algo. Muy pocas personas, en realidad. Enseguida todos tenemos una imagen de nosotros muy superior a la que en realidad somos. Y nada, por simple ignorancia. Es una ignorancia inconsciente que al final ¿Es nos atrevida? lleva... Sí, es atrevida. La ignorancia es muy atrevida, en realidad. Tú, pues, ignoras, te da igual, boom, sueltas y ya está. A raíz de esto me viene también un ejemplo de, el nombre lo tengo apuntado, un médico, este nos acordaremos muchos. ¿Cómo se llamaba este señor? Se llamaba Andrew Wakefield, ¿vale? Que en el 98 afirmó que la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubeola estaba relacionada con el autismo. ¿Vale? Y él lo afirmó con su propio estudio y bueno, era falso. En realidad, él, sin darse cuenta, no. Él evidentemente no se daba cuenta de que era un efecto mariposa. ¿Por qué? Pues porque muchísima gente dejó de vacunar a sus hijos, renunció a las vacunas por esta afirmación. Todavía colea. Sí, todavía colea. Entonces, aunque después hubo muchísimos estudios científicos que demostraron que no tenía ningún tipo de relación, muchísima gente aún renunciaba a la vacuna del sarampión, poniendo en peligro, en muchos casos, la vida de sus hijos. Y no se puede cuantificar, pero realmente, como tú dices, es un efecto mariposa que puede haber causado muchas bajas y muchas desgracias familiares. Muchísimo. Y al final es dejar en manos de un inconsciente un perturbado. No, porque en realidad no está perturbado, es un médico y tiene sus propias teorías. Pero claro, él en su autoimagen de él pensaba que tenía mucho más conocimiento del que en realidad tenía, haciendo afirmaciones muy categóricas sobre un tema que otros muchos científicos negaban en rotundo, que seguramente estaban mucho más preparados. Pues ese ya es el tercer ejemplo demoledor que has puesto hoy y que creo que ilustra
perfectamente el daño que se puede hacer, porque volvemos a insistir en que en una charla entre amigos el mayor daño que puedes hacer es ofender a la inteligencia de muchas personas que están junto a ti, o ofenderte tú porque no te creen, o simplemente hacer el ridículo, ¿verdad? Sí. Pero todos hemos vivido situaciones en las que hacemos aseveraciones sobre temas médicos solo porque conocemos un medicamento o porque hemos leído un artículo, pero no tenemos ninguna... A mí me ha pasado, ¿eh? Yo tengo que reconocer que, pues, a lo mejor con algún amigo o conocido que sí que esté en una rama sanitaria, haber dicho alguna barbaridad y luego pensar, ¿cómo me he atrevido, ¿no?, a decir esto? Pero bueno, lo importante es que cuando te llama la atención, ¿no?, te des cuenta de que te has extralimitado y que realmente estabas diciendo una cosa que no era real. Para mí, combinación, esto es aportación mía. Combinaciones extraordinarias, combos, ¿no? Platos combinados. Dunning-Kruger más piruetas o atrevimientos Ujú. igual a hospital heridos. Sí, ¿Vale? muy bien. Dunning-Kruger más alcohol más balconing. Muy bien. Dunning-Kruger más alcohol más reunión social, trolacas. Sí, sí. Baterías que explotan. Baterías que explotan o peores. Pues bueno, ese amigo o familiar que es experto en cualquier materia y si le sujetas la cerveza te comenta cosas de medicina, de economía, es virólogo, es vulcanólogo. Sí. Aquí en la tele que tenemos aquí en medio pondremos unos cuantos memes que se hicieron muy famosos Sí. durante y después de Muy la pandemia, ¿no? Con el señor este tan simpático con barba que nos cuenta que ya se ha cansado de ser epidemiólogo y ahora es vulcanólogo, ¿verdad? Muy bien. En Twitter tenemos el caldo de cultivo ideal para que cualquier persona, el clásico que antes estaba dando la murga en el bar y que nadie le escuchaba, ahora está en Twitter explicándonos cosas que todavía no ha empezado a entender. En tertulias de televisión, ya no digamos política, sino en general. Lo que comentaba un día contigo, yo de esto no sé, pero... Y después del pero viene una inventada de 3 pares de cojones. ¿Vale? Yo lo llamo el efecto, más que de un Dunning-Kruger, el efecto trolacas, el efecto Inventman, ¿no? Sí, He inventado la Reebok de Pump. Y luego he añadido un punto casi final, que es cuando mezclamos el principio de Pareto, que a mí me gusta mucho, pero lo explicaremos otro día, no quiero dar la brasa con esto, con el efecto Dunning-Kruger. Y entonces obtenemos el principio de Metapareto. Y esto significa que al menos el 80% de la población piensa que está entre el 20% más inteligente. Ujú. Sí, sí. Solo hay que hacer un poco de Sí. cuadrar los porcentajes para darte cuenta de que eso es harto imposible. Sí. Y por último, aquí sí que tengo un ejemplo que ya lo habías visto, que me lo traía bien puesto, que yo creo que en España siempre tenemos que ser campeones del mundo en las cosas más cuestionables. Sí. Y creo que esto no supera lo de Trump, pero está ahí. Tenemos el caso que todos conocemos, muy famoso, de la señora Cecilia Jiménez, una mujer española, Bravo. que en el año 2012 intentó restaurar una pintura del siglo XIX de Jesús conocida como Ecce Homo en la iglesia del Santuario de la Misericordia de Borja, en España. Jiménez, esta señora, había notado que la pintura estaba en mal estado y decidió que ella misma la restauraría sin autorización. Por eso, como lo iba a hacer también, ¿no? Sí. Sin embargo, no tenía experiencia en restauración de arte y usó pintura acrílica en lugar de pintura al óleo y otros materiales Y otras cosas. que cualquiera diría que le tiró una jarra de cerveza al pobre Cristo, ¿no? Espectacular. El resultado, como todos conocemos, porque no creo que haya nadie que haya vivido en España un poco a la luz del sol que no se haya dado cuenta de esta situación, de este suceso, el resultado fue desastroso y la pintura terminó, como todos sabemos, convirtiéndose en una caricatura viral en redes sociales y a lo largo de todo el mundo. Al final fue un viral en el mundo entero. El Ecce Homo de Borja, curiosamente, se convirtió en un punto turístico después de esa restauración. Al final consiguió más de lo que habría conseguido restaurándolo originalmente. Probablemente habría hecho una restauración perfecta, inmaculada, sin pretender hacer un juego de palabras, y no habría ido nadie, porque sería seguro. pues eso, una imagen icónica más en un pueblo más de los muchísimos que hay en España, ¿verdad? Es Ya que está. el bueno Eso de es. Paquirrín
Ahí muy bien, ¿eh? Muy bien traído ese Sí, ejemplo, la no sé qué te ha verdad. hecho a ti Paquirrín para que lo traigas A ver, al no, debate. nada. O sea, lo veremos en las imágenes. Bueno, como me parecía que no ibas a aportar nada importante, aparte de Paquirrín, voy, voy a añadir un último punto súper rápido, que es el caso de éxito brutal que ha habido con tantísimos empresarios a lo largo de la historia, que yo lo asocio muchísimo a esta frase que dicen los anglosajones de fake it till you make it, o sea, Ujú. fíngelo hasta que lo consigas, que hay dos formas de aproximarse a esa frase. Una es fíngelo hasta que todos se lo crean, aunque sea mentira, ¿no? Y consigas que todos te sigan. O fíngelo porque lo estás entrenando o aprendiendo constantemente. Y en ese caso es importante que tú tengas esa confianza inicial para fingir que lo vas a conseguir o que lo vas a lograr. Y entonces al final lo consigues, ¿no? Fíngelo hasta que lo consigas. Tenemos el caso muy notorio de Richard Branson, el fundador del conglomerado empresarial de Virgin, que pues era un chaval pues como el Lazarillo de Tormes, que iba con los zapatos y lo puesto y empezó a vender discos a los 16 años por correo. Luego no se le ocurrió otra cosa que en una época en la que las compañías discográficas eran gigantes, eran titanes que imbatibles, pues él decidió abrir su propia compañía de discos. Poquito a poquito fue creciendo y al final pues consiguió un imperio con aerolíneas, con empresa aeroespacial, ha tocado prácticamente todas las bazas, todos los palos. Y pues, ¿quién le puede negar, ¿no? El éxito o lo que luchó por conseguirlo? Pero también es cierto que no tenía conocimientos en ninguna de esas áreas. A ver, yo lo relaciono siempre, en esos casos concretos, lo relaciono siempre con lo segundo. En realidad, fingir no es para engañar, cuando es en casos de éxito que después han demostrado que sí, que evidentemente estaban empeñados o decididos a conquistar esas cimas, sino en una simple activación, simple activación de los servomecanismos, ¿no? Que luego te llevan a conseguir tus propias metas o objetivos, por decirlo de alguna forma, o a solidificar tus sistemas a la hora de trabajar o conseguir los resultados que buscas. Es fundamental y en todos los referentes pasa que desde el primer momento en el que tú los oyes hablar o lees lo que dicen o los conoces en persona, es el típico caso de la persona que conocemos que tú la oyes hablar, estás con esa persona y tú automáticamente sabes que esa persona va a triunfar, ¿no? Es porque lo tiene tan Porque su habilidad es interiorizado. medrar y conseguir sus objetivos. Claro, Porque en realidad esto es un mal ejemplo de Dunning-Kruger. Igual que lo sería si dijeras que Steve Jobs no sabía programar. O igual claro. que si dijeras que Elon Musk, fíjate, Otro que si chupito. dijeras que es que hoy la tienes que Contenido pillar gorda. patrocinado por... Que si Elon Musk no sabía lo que era un cohete, pues ¿qué quieres que te diga? Sí. Esta gente tiene tan interiorizado que va a ser el mejor o que va a llegar a un determinado punto que ya no es Dunning-Kruger, es que ellos están en ese camino y van avanzando y automáticamente también lo hacen para convencerse de que están mejorando ellos mismos. Entonces, es que es distinto. Yo siempre lo pienso la segunda opción, más que por fingir, porque al final las mentiras, pues como todos sabemos, tienen las patas muy cortas y acaban en fracasos. Y también los hay, ¿eh? Hay También lo sé. muchos referentes que eran referentes y al final se habían basado en una mentira o en un engaño, Sí, ¿no? tenemos a Elizabeth Holmes, se llamaba, la que fundó Ceranos, la supuesta empresa revolucionaria de Silicon Valley Ah, sí, muy bien. que supuestamente había inventado una máquina para hacer analíticas automáticas con una sola gota de sangre, Sí, que iba a revolucionar toda la industria médica y que iba a evitar que los laboratorios tardaran tantísimo tiempo en mandar las analíticas con una precisión enorme y tal. Y luego era todo mentira. todo. Era todo absolutamente humo Sí, y sí. mentira. Y ese yo creo que es uno de los ejemplos más actuales y más fuertes
de Dunning-Kruger llevado hasta un nivel en el que convenció a todos los que tenía alrededor, convenció a los inversores y lo llevó a un extremo. Ahora mismo está todavía peleando por no entrar en la cárcel. Acabará entrando. Sí, sí, de hecho, su allí- compañero allí entrará sentimental ya está ya pisa condenado. barrotes. A este respecto, recomiendo muchísimo la serie que está ahora mismo, creo que en Disney Plus. No recuerdo cómo se llama. The Dropout. The Dropout se No llama. conozco. Muy buena, muy buena. Vale, me la apunto. Vale la pena. Vale la pena verla porque ves como capítulo a capítulo va peleando contra la realidad y cómo va consiguiendo que todo el mundo entre en esa nube de irrealidad que ella vivía, ¿no? En ese punto sí que cabría diferenciar entre Dunning-Kruger y gente consciente de que está timando al personal. Es una línea, ¿eh? También. Sí. Yo creo que tenía parte de las dos cosas, Sí, ¿no? Porque podía jugar ahí. llega un punto en el que la bola es tan gorda que aunque sepas que has engañado a la gente, pues ya no te puedes salir o no te quieres salir. Pero al principio hay un nivel de convencimiento, de autoconvencimiento, ¿no? Y de empuje, un drive muy fuerte por parte de esta chica que se quiere comer el mundo y que piensa que lo va a conseguir. Sí, sí. Muy bien. Pues bueno, vamos a terminar este episodio que a mí me ha gustado mucho porque hemos tocado muchos temas que dan para pensar. Pero voy a dejar una frase para el final que es muy famosa, que seguro que muchos de nuestros oyentes conocerán, que dice así: en una jerarquía todo empleado tiende a ascender hasta llegar a su nivel de incompetencia. Y con esto nos despedimos y os decimos hasta el próximo episodio. Muy bien, Jacobo. Encantado de estar contigo, Agustín. Igualmente, muchas gracias.